conseguirse lo mejor de cada uno de estos 9 troncos y hacer mérito de quién va a representar en el Festival Internacional de Loja a los distintos países. Para representar Colombia, ¿quién tenía que estar aquí? Aquí en el festival tenía que estar Shakira, por ejemplo. Aquí, y tenía que eso hacerse conocer al mundo entero. Para representar el Perú, no tenía que hacer un acto separado de Eva Young, tenía que ser parte, ¿no?, de esa representación hermosa del canto peruano. El municipio de Loja tiene que retomar con fuerza esto, esa es mi posición, para poder darle al Festival Internacional de Artes Escénicas o Artes Vivas, en alemán se dice Darstellende Kunde, ¿no?, que quiere decir los eventos de participación personal de los seres humanos como arte. Y lamentablemente eliminaron los jueves culturales, cero trato de egoísmo, de nefasto de los politiqueros estos miserables, ¿no?, que han ido creándole obstáculos al desarrollo de Loja. Eliminaron los jueves culturales. Los jueves culturales eran, yo diría, la materia prima de una ciudad que se prepara con todas sus fuerzas. Muchas gracias. No sé si vale la pena, la verdad, comentar este tipo de despachateces, pero se lo pregunto de manera bien rápida porque usted fue alcalde y obviamente estuvo como en 4 oportunidades en estas ocasiones de los concejales. Si bien es cierto que los concejales para la ciudadanía no hacen obras, pero tampoco pueden hacer ese tipo de actos bochornosos frente a la opinión pública, incluso descuidando sus propias funciones. Su criterio más como autoridad que estuvo presente en un cabildo y que usted sabe muy bien cómo se manejan las cosas al interno del cabildo, porque no es lo mismo verlo desde la televisión o desde afuera que vivir el ambiente político que se da en un cabildo y este tipo de autoridades. Imagínese, doctor José Bolívar, buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco mucho por la entrevista. En todo caso, para mí, le debo decir que me impresiona muy mal esto que acaba usted de presentar. Un concejal haciéndole competencia al Parlamento andino. Y al otro concejal le han dicho que tome distancia de las tareas y del que ideológicamente debe cumplir dentro del Parlamento. Seguramente es cuestión de ciertos medios de comunicación vacunados, que bien sabemos, algunos con B grande y con K, que le dijeron tome distancia de esto, porque de esa manera va a poder ganar las elecciones del sindicato de choferes. Y claro, tomó distancia, ¿no? Y yo no sé por qué se producen este tipo de embrollos ahí. Ya dentro del sindicato de choferes yo no quiero meterme porque es una entidad pues, que pertenece a quienes son sus asociados y ellos deben ver, de acuerdo a su reglamento, qué es lo que debe hacerse, ¿no? Al parecer ahí irrumpen en alguna salón del consejo del sindicato de choferes que lo han cerrado y no les permiten hacer ahí una rueda de prensa. Una cosa de esas aparece, ¿no? Yo sobre esto le digo la verdad, no tengo fundamento como para poderme pronunciar. Lo único que sí le digo es que es indispensable que quienes están en representación del ARE y del pueblo de Loja en el Cabildo, pues hagan el papel que les corresponde hacer ideológicamente. Por ahí hay otro concejal que anda propiciando la creación de empresas públicas y de alianzas público-privadas y que ya el alcalde deben declararlo en vacancia, solo es un cargo honorífico porque tiene que el cabildo nombrar un administrador de la ciudad. Imagínense usted. ¿De dónde sacan eso? Y claro, tratando de ganar protagonismo, ¿no? Y confrontarse con la organización que los llevó ahí, que los puso ahí en el cargo. No sé, le digo la verdad. Yo aquí lo que tengo que hacer es con la rectitud que corresponde, cuidar que quienes van a trabajar por el ARE o por la organización política o la alianza que se logre hacer en función de recomponer Loja, pues lleguemos todos en el afán de cumplir con nuestro deber de una manera congruente con la posición ideológica que sostiene nuestra participación política. Bueno, vamos a otros temas más importantes. Lamentablemente uno tiene que venir a comentar estas cosas porque no es que uno las hace, sino ellos mismos se prestan para estos escenarios. Pero vamos con algo más importante que es la 10ª edición del Festival de Artes Vivas. Incluso para que quede algo también de material para poderlo exponer. A ver, llegamos ya a una 10ª edición.
Yo recuerdo entre las pocas veces que le daba como que bastante seguimiento a aquel entonces, porque yo estaba empezando en el periodismo, no fue una tarea muy fácil dejar que el gobierno nacional, quien tiene obviamente más prioridades en ciudades más grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, posiblemente hasta en Montonera, la Amazonía, cómo lograr que haya llegado una ciudad tan pequeñita como Loja, porque no es para toda la provincia, eso hay que decirlo, si lo organiza en la ciudad. ¿Cómo se logró en aquel entonces de decir al gobierno, oye, mira, acá se puede hacer, se lo debería hacer? Y no solo el hacerlo, sino el evitar que quizás provincias con más asambleístas, con más peso político, con más números de representantes puedan decir, no, esto hay que llevárnoslo acá. ¿Qué impresión le deja desde la creación del Festival de Artes Vivas en su tiempo, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hizo el municipio de Loja en su momento es presentarle al jefe de Estado de ese entonces una propuesta de equidad territorial. Porque este país no va a tener solución a sus problemas si seguimos amontonando la población en las dos grandes metrópolis para convertirnos en pasto de esta forma perversa de hacer política, que es pues justamente el populismo, la filantropía con fondos públicos para conseguir votos. Esto lo hunde al país, porque en la medida en que se concentra el capital se esteriliza y se dirige hacia actividades especulativas y no precisamente hacia actividades productivas, que son las que generan fuentes de trabajo. Entonces aquello de la alforjita, recordará usted el 14 de agosto, que los representantes de Alianza País en Loja querían convencerlo al presidente que no vaya a la puerta de la ciudad, porque ¿cómo va a poder caminar encima de una alfombra roja? Que esas son cosas del medioevo y de los reinos de Europa, que el pueblo tiene que caminar, ir a comer en el mercado, y que entonces no debe ir allá. El presidente tuvo el interés en su momento de decir, bueno, ya, paren el carro, yo vengo a hacer una visita oficial al municipio de Loja, ¿no? El alcalde de Loja es fulano de tal, puede no ser del partido nuestro, pero aquí es la ciudad la que está representada y me permiten, ¿no? Y puso orden en su momento, ¿no? Llegó a la puerta de la ciudad y ahí se le entregó una alforjita que tenía en el un lado, en lugar de llaves de la ciudad, porque esto ya era costumbre a toda autoridad de alto nivel que llegaba, pues sea nacional o internacional, se le entregaba las llaves de la ciudad. Es un acto protocolario. Eso tampoco es certificado de buena conducta para nadie, ¿no? Claro. Pero bueno, en todo caso, se le entregó la alforjita y tenía en el un lado la plataforma cultural y en el otro lado tenía la plataforma productiva. Entonces, ¿qué significado tiene la creación de este Festival Internacional de Artes Vivas? Aprovechar las fortalezas históricas que Loja tiene en materia cultural, artística, musical, para sobre eso movilizar el turismo, impulsar y fortalecer el turismo y hacer del turismo la gran palanca que mueva a los otros sectores de la economía, generando puestos de trabajo que sean sustentables y también bajo un concepto de desarrollo con equidad, es decir, un desarrollo inclusivo. Nuestra posición ideológica respecto de la equidad es bien clarita. Por eso estamos hablando ahora de equidad global, porque ya no están hablando de que los robots van a reemplazar a los seres humanos. Que la inteligencia artificial y los robots, vamos a quedar los seres humanos ya totalmente inútiles, ya no valemos para nada. Volvemos a decir lo que seguiremos diciendo en toda tribuna. La única política social que tiene sentido es la inclusión, la incorporación de todos. Y ahí sí, todos toditos y obligatoriamente, compulsivamente, todos toditos. La inclusión, la incorporación de todos a la actividad productiva, de bienes o servicios, y en condiciones de competitividad global. Esto lo repetimos como el Pater Noster Quies in Celis, todos los días. ¿Está hablando en alemán? No, esto no es en alemán, es en latín. Ah, en latín. Yo no le hago latín. Vater unser. Bueno, entonces, este es el sentido que yo diría ventajosamente el jefe de Estado ese entonces lo asumió. Y dijo, cuando algunos ministros, yo asistí a algunas de las sesiones de gabinete
donde se planificó el festival. Entonces algunos ministros opinaban, ¿no?, de que mire, eso de poner el festival en Loja, si allá no hay carreteras, si allá no hay conectividad electrónica, si no hay conectividad aérea, si ni siquiera han puesto las ayudas electrónicas de aproximación al aeropuerto, ¿cómo va a poner el festival ahí? ¿Va a quedar mal el Ecuador? La respuesta fue clarito. Precisamente por eso, porque la región sur del Ecuador es una región muy maltratada por el Estado ecuatoriano, pese a su enorme contribución al desarrollo, tanto político, social, cultural, económico del país, pese al gran aporte de la región sur. Una es la vara con que se ha medido al Ecuador en materia vial, en el centro y en el norte del país, y otra es la vara con que se ha medido a la región sur. Es diferente. Ahí tiene el caso de Puerto Bolívar, que es el único puerto de alto calado que tiene el Ecuador. De ahí le sigue el Pailón en Esmeraldas, que también lo tienen botado y no lo dejan desarrollar. Porque los otros puertos, el de Manta está sometido a la pleamar, ¿no? Ahí es un espolón metido en el mar, era un puerto pesquero. Y el Guayas es un puerto fluvial de difícil acceso, porque cada vez que crece el río Babahoyo, el Daule, Ahuachi, sedimentan la entrada y tienen que gastar decenas de millones de dólares en drenar esteros para que entren barquitos de mediano calado. Y lo que es peor, han generado en Guayaquil una porción de puertos privados, ¿no? Y eso sí lo han venido tolerando el Estado, ¿no? Cuando deberíamos de tener un puerto internacional bien puesto, que es justamente Puerto Bolívar. Ese debió ser el que reemplace a Chancay. Chancay nos reemplazó a nosotros por el centralismo ecuatoriano. Los chinos estaban claros que el cruce de la cordillera de los Andes para penetrar al extenso interior del continente sudamericano con su ruta de la seda era pues por donde los Andes se agachan y donde hay la menor distancia entre un puerto marítimo de alto calado del Pacífico y el punto más occidental de alta navegabilidad de toda la gigantesca red hidrográfica del Amazonas. Eso lo tenían claro los chinos, pero la actitud de Quito, Guayaquil, Cuenca, de la partidocracia centralista, los del voto en plancha, ¿no?, los de asambleístas nacionales y provinciales, todos estos lo que hacían es boicotear. Y ahí tiene usted Puerto Bolívar votado. La realidad del oro mismo, la situación del oro, la situación de Zamora, siendo Zamora este rato, que tiene las mayores instalaciones mineras, que le están proveyendo un alto porcentaje de financiamiento al Estado, no son capaces, por el amor de Dios, de por lo menos mejorar la carretera que comunica de Zamora con Puerto Bolívar. Pero es parte de la vía interoceánica. Pero no nos alejemos, doctor. A ver, el tema del festival finalmente se terminó logrando dar. Usted obviamente era el alcalde en aquel entonces cuando se dio la primera edición y creo que también hasta la segunda. La segunda, sí. Ya, no sé, ¿cómo? Ahí hubo una gran organización, una gran planificación. Ya, y justamente voy para allá, porque ahí había una división, lo que no hay ahora. Antes había el IN y el OFF. Ya. Y allá y eso ya, fue una... Ya. Ahora ya está unificado el asunto. Pero en aquel entonces muchas de las personas decían tantas cosas que hace en este caso el gobierno, porque mencionaban por las cosas... El IN y el OFF, perdóname la interrupción, fue una picardía centralista para hacerse quedar la plata y manejar el ministerio desde Quito a control remoto. Y aún en el primero y segundo festival se hizo contrataciones a precios inaceptables y con elencos que no eran de la categoría que correspondía a un festival. Pero el municipio de Loja fue el que tomó sobre sus hombros la organización de esto, y pese a esa actitud centralista que se daba en el Estado, ¿no?, aquí se logró que los dos primeros festivales sean festivales con una enorme participación internacional, que la gestionamos directamente nosotros, porque no es así que había tanta buena voluntad en Quito para manejar esto. Ese es el hecho. Ahora, en aquel entonces se dio lo que hoy en día lo conocemos como algo ya prácticamente tradicional. La costumbre de dibujar con tizas en suelo, ver muebles, incluso indumentarias gigantes. O sea, es decir, ahí es donde se da la primera idea para que se la tome hoy en día y obviamente dependiendo del administrador de turno lo pueda utilizar. O sea, ¿a dónde voy con todo esto, doctor José Bolívar?
¿Cómo es que se florece esa idea? Porque tranquilamente hubiesen podido, no sé, solo hacer artistas, hacer alguna otra cosa más, solo adentro del teatro. No, decidieron sacarlo a la calle. Y eso, hoy en día, aunque muchas personas dicen, claro, todo el dinero está invertido del teatro para adentro, sí, pero bueno, la mayoría, el pueblo, toda la gente lo ve afuera. Y esa es la esencia hoy en día, que incluso se hace viral en las redes sociales del Festival de Artes Vivas. El municipio de Loja tiene que retomar con fuerza esto. Esa es mi posición. Para poder darle al Festival Internacional de Artes Escénicas o Artes Vivas, en alemán se dice Darstellende Kunde, ¿no? Que quiere decir los eventos de participación personal de los seres humanos como arte. Las otras artes son las artes plásticas, ¿no es cierto? La pintura, la escultura. Aquí es con acción, con presentación, actividad vital del ser humano, es el arte, incorporado en el ser humano, artes vivas, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Del término Darstellende Kunde. Perdón, Darstellende Kunste, porque Kunde quiere decir cliente, Kunste quiere decir arte. Kunst. Y ahí esa es la esencia, como le mencionaba, es la esencia hasta el día de hoy. La gente se toma fotografías, mucha gente hace videos, se hace viral todo el tema del Festival de Artes Vivas, pero no del teatro para adentro, se hace del teatro para afuera. Todo lo que se ve en las calles, sí, gran parte de esta creación las hace el municipio de Loja, pese a la limitación de recursos que tiene en comparación con lo que tiene en este caso un gabinete ministerial. Y lo importante es que año a año, todo lo que se gasta en decoración, por ejemplo, decoración de las calles, eso te tiene que ir embodegando, acumulando, con la respectiva fotografía o el video correspondiente, para que las personas que rediseñen el siguiente año la decoración aprovechen elementos que fueron aprovechados en anteriores festivales y que combinándolos, readecuándolos y complementándolos, se puede ir año a año mejorando más la decoración de Loja, cosa que se presente ante el mundo como una ciudad intermedia, que le convenza al mundo de la necesidad de superar el esquema maldito de la metropolización que tanto daño le ha hecho a la humanidad. El mundo tiene que desarrollarse a través de ciudades intermedias. Esto lo dijimos en Hábitat 3 en Quito y fue muy recogido, aunque en el documento final se resistieron a meterlo, ¿no? Pero decíamos bien claro, frenar la metropolización en el mundo y promover el desarrollo de ciudades intermedias que tengan todos los servicios en calidad alta, de manera que puedan dar valor agregado a la producción primaria de su entorno y por su cuenta poder exportar. Ese era el sentido del puerto seco, que tenemos algún día que sacarlo y ponerlo plenamente en vigencia. Muy bien, doctor. Ahora, el tema genera bastante nostalgia, por ejemplo, en Loja, el tema de que ya se viene el Festival de las Artes Vivas, porque la gente se emociona mucho, porque tiene muchas formas de interpretar quizás su creatividad. La gente es muy amante de la ciudad, sí, yo noto. Sí, fíjese usted. Y eso justamente le quería preguntar, los que conocemos de la historia y lo que hemos visto, obviamente, vemos en este caso que usted fue la persona que ideó que esto se pueda dar aquí en Loja. Pero ahora que usted en este caso no está en el poder, cuando usted pasea por el Festival de Artes Vivas, porque lo veo bastante activo, que anda por ahí, ¿qué le dice la gente cuando lo ve? Bueno, yo estoy muy agradecido de la actitud de la ciudadanía de Loja. Vea, yo tengo el orgullo de haber sido alcalde de Loja, y en varias ocasiones, porque la ciudad de Loja está compuesta por gente culta en el verdadero sentido de la palabra, y por tanto con sentido profundamente solidario y humanitario. Eso de la pintadita de las calles con las tizas nació del corazón de los niños. Eso no fue una cosa inducida desde afuera. Querían participar, querían darse a conocer, queríamos convertir las calles y las plazas de Loja en escenario. Y es de ver la actitud de los niños. Hay muchos padres que despectivamente, ¿qué vas a salir a estar pintando ahí? ¿Qué? No, los niños, lléveme a esto. Yo quiero participar, yo quiero estar ahí. Pintar mi cosita y mi muñequito, lo que sea, ¿no? Pero participar, ¿no? Y lamentablemente eliminaron los jueves culturales. Era otro acto de egoísmo, de nefasto de los politiqueros estos miserables, ¿no? Que han ido creándole obstáculos al desarrollo de Loja. Eliminaron los jueves culturales. Los jueves culturales eran, yo diría, la materia prima de una ciudad que se prepara con todas sus fuerzas para abrirse de par en par a recibir las principales creaciones
de las artes escénicas de todo el mundo, tal como dice el Parque de Jipiro, de la diversidad cultural del mundo, donde están los 9 grandes troncos etnoculturales de la humanidad. El tronco indo-malaico, el tronco afro-bantú, el tronco mongólico, el tronco eslavo, el tronco euro-latino, el tronco semita, ¿no? Árabe-judeo, ¿no? Que son los mismos, no se pelean por el petróleo, uno se convirtió en instrumento del otro. El tronco angloamericano, el tronco iberoamericano y el tronco polinésico. Debería de estar en el Festival Mundial de Artes Vivas, conseguirse lo mejor de cada uno de estos 9 troncos y hacer mérito de quién va a representar en el Festival Internacional de Loja a los distintos países. Para representar Colombia, ¿quién tenía que estar aquí? Aquí en el festival tenía que estar Shakira, por ejemplo. Aquí, y tenía que eso hacerse conocer al mundo entero. Para representar el Perú, no tenía que hacer un acto separado de Eva Ayllón, tenía que ser parte, ¿no?, de esa representación hermosa del canto peruano. Para representar a Argentina, me recuerdo que trajimos a lo más alto del folclore de la patria grande, ¿no?, Soledad Pastorutti, que vino acá, y qué maravilla de presentación. Para presentar a Chile, el grupo Inti Illimani, ¿no?, para presentar a Bolivia, qué maravillosa música la boliviana, ¿no?, con esas urgencias del charango que hacen vibrar el alma andina, ¿no? Para presentar Venezuela. Venezuela tiene maravilla en materia de música. El maestro Arveo hizo un trabajo maravilloso entre los niños, los colegios, escuelas, para representar Centroamérica. Fíjese usted todo la maravilla de arte que hay en todo Centroamérica, y en México no digamos. Lo mismo para representar Angloamérica, es decir, lo que llamamos Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están los blues, ¿no?, la canción country. También el rock tiene maravillas. Hay cosas muy bonitas del rock, ¿no?, muy interesantes, ¿no?, para representar el África, todo el ritmo maravilloso, toda esa percusión utilizando elementos naturales que los afro-bantús han cultivado, para representar el mundo árabe, todo lo que significa la danza y la música especial que tienen, especialmente la música turca que también está emparentada con el mundo árabe, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Pero todo eso, ¿cree usted, doctor José Bolívar, que pudiese darse en Loja? Porque tiene que darse. Porque hay algunos que son escépticos por varias limitaciones. Lo primero, para no irme para no irme tan lejos, lo primero es la falta de visión. Porque cuando no tienes visión, por más que tengas plata, no es difícil. Lo primero, la falta de visión. Segundo, la falta de organización. Porque lo que se hace tradicionalmente en Loja es, faltando 12 días se quieren poner a adornar las cosas. Hoy estamos viviendo de 12... Perdóneme. Eso debería estar siquiera un mes y medio, siquiera con anticipación. Y la otra es que no tenemos plata. ¿Se acuerda de una administración que decía, pues si no hay plata, me meto la mano al bolsillo, saco y no tengo, entonces ¿cómo hago? Entonces esas 3 cosas terminan siendo una limitación para poder crear un festival de altura en la ciudad de Loja. Exactamente, ese es el tema, ¿no? O sea, pensar en grande, ¿no? Pensar con sentido local, global y local. Los valores propios de una tierra, su idiosincrasia, su folclore, convertirlo en punto de apoyo para abrirse al mundo, al folclore de todo el mundo, y que lo hace no la gran metrópoli del Ecuador, Guayaquil o Quito o Cuenca, sino que lo hace una ciudad intermedia. Vean lo que hace Francia con el Festival Mundial de Teatro. Claro que a los centralistas franceses había gustado que el Festival Mundial de Teatro sea en París, o por lo menos en Marsella o Lyon. No. El Festival Mundial de Teatro es una pequeña ciudad llena de historia que tiene mucho menos habitantes que Loja. Aviñón, ahí tuve la oportunidad de ir. De ahí un poco nace el origen o la idea de poder hacer algo similar. Fue la coincidencia de que cuando le planteamos al presidente esto, él había estado en unas vacaciones visitando a sus hijitas que estudiaban en el sur de Francia, había ido a ver el festival. Entonces él, recogiendo la iniciativa que se le planteó, sacó a flote esta experiencia de él y dijo, esto es lo que tenemos que reeditar en Loja. Así como en Francia se busca una pequeña ciudad
del sur de Francia, Aviñón. El gobierno central, el Ministerio de Cultura de París, colabora ¿con quién? Con el municipio de Aviñón, que es el que monta, el que cataliza todas las fuerzas culturales propias de Aviñón, toda la zona provenzal, toda la zona del sur de Francia, para que se haga presente en concurso de todo el mundo. Hay que ver la enorme presencia que tiene ahí, por ejemplo, España, Italia, teatro con traducción simultánea, ¿no? Inmediata. Para eso se ha avanzado en la ciencia cibernética, para que podamos los pueblos del mundo, sin necesidad de tanto dificultad de entendernos en los diversos idiomas, se puedan ir dando formas de traducción simultánea. Doctor, otra cosa más que le quiero preguntar es por un video que lo vi el día de ayer, incluso me lo pasaron en varios grupos de WhatsApp, el video donde usted está hablando alemán, dando prácticamente una especie de bienvenida. Yo les agradezco a los que me invitaron. No sé si, la verdad es que ahí en el grupo estábamos. Había solo 2 alemanes, no había más. Y entonces querían que yo haga la invitación en alemán. Bueno, ya tuve que darles gustos, ¿no? Porque de 10 personas, 2 eran alemanas y 8 eran iberoamericanas y algunos eran españoles. Entonces yo decía, ha de ser en castellano además, ¿no? Porque no, tienes que hacerlo en alemán. Era una especie de examen que me querían tomar. Entonces tuve que hacer la invitación en alemán, no me quedó otra. A ver, aquí un poco también de paso lo escuchamos nosotros, a ver, más o menos para que resuma qué es lo que dijo en el video y obviamente pues, póngalo pues en alemán para poderlo escuchar acá. También le vamos a tomar la lección acá. Voy a repetir la lección. Sí. Voy a ver si me acuerdo exactamente lo que dije ahí, ¿no? Dieses internationale Festival für Darstellende Kunst wurde von der Gemeinde Loja gegründet in Kooperation für die Regierung, die nationale Regierung, zu nutzen der Tradition von Loja in Kunst, in Darstellende Kunst, zu verstärken der Hebel für die Entwicklung von der Industrie, von der anderen verschiedenen Systemen von Producción, zu entwickeln con un sentido de equidad, ¿no? Eine gerechte Entwicklung für Loja und für Ecuador als Land, ¿no? Perdóneme. Sí, pues bueno, entonces, pero tradúzcanos entonces, ¿qué estaba queriendo decir ahí? Lo que le decía es que, en realidad, andan tomando el examen aquí, esa propuesta. Ya, póngalo. Hasta ayer fue lo mismo, ¿no? Entonces, verá, el tema es que el festival nace como la oportunidad, esto decimos en alemán, un Zunutze, de aprovechar las fortalezas que Loja tiene en materia de arte musical, artes escénicas en general, ¿no? Para, aprovechando esas fortalezas, convocar a Loja a una convergencia del arte escénico mundial y a través de esto, robusteciendo el turismo, poder robustecer, ¿no?, las otras ramas de la economía. Por ejemplo, robustecer el tema minero, que no sea solo para que saque materia prima, sino se lo elabore aquí, se creen fuentes de trabajo aquí mismo. Robustecer el sistema biofarmoquímico, que tiene una fortaleza enorme, Loja y la región sur. El sistema también electrónico, digital. Aquí tenemos fortalezas en eso. Los pueblos que son muy aficionados a la música son pueblos que son muy exitosos también en materia digital, en materia de la ciencia cibernética, ¿no? Entonces, todas esas fortalezas hay que aprovecharlas, desarrollar los otros sectores de la economía para lograr un desarrollo equitativo, ¿no? Eine gerechtes Entwicklung, decíamos en alemán. Un desarrollo equilibrado, equitativo, que tenga por objetivo incorporar a todos a la actividad productiva, de bienes o servicios, porque un pueblo necesita no solo comer, no solo transportarse, no solo tener un techo, un pueblo necesita también tener ideales, arte, música, espiritualidad, justicia, salud.
Y la única política social que puede desarrollarse y debe desarrollarse en el mundo es esta, la de incorporar a todos a la actividad productiva. Pero usted ve que estamos navegando en contracorriente. Este rato hay gente que está propagando algo diabólico, que es hacer que los robots dizque van a sustituir a los seres humanos. Y la humanidad se va a dividir entre los dueños de los robots y los demás que son mendigos, que van a pasar de vacaciones todo el tiempo, en condición de mendigos. Sí. ¿Eso quieren meter en la humanidad? Hay que preguntar. ¿Ese es el modelo de humanidad que quieren propagar? ¿Por qué se producen estas deformaciones del espíritu humano? Por el exceso de concentración de la riqueza. Cuando la riqueza se concentra de una manera torpe, como lo hace ahora a nivel mundial, la gente comienza a pensar en barbaridades que van contra el ser humano, porque el ser humano estorba. Por ahí había uno que ya quería hacer turismo a Marte y a Saturno, mientras en África se está muriendo la gente de hambre. Vea la situación de Sudán. Toda esa África subsahariana, la situación terrible que se vive. Eso no puede ser así. La humanidad es una sola y solidaria en su destino. Y tenemos que pensar que la única política social que tiene sentido es dar chance a que la gente pueda ser creativa. Todos los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Y por tanto nos dan la posibilidad de ser creadores o somos infelices. Y cuando somos infelices comenzamos a odiar. Por ahí comienza todo. Después pasamos al alcohol. Y después del alcohol pasamos pues a toda esta cultura del estupefaciente que la tiene a la humanidad trastocada. Muy bien, doctor. Ha sido una conversa bastante amplia y sobre todo pues yo vi las reacciones de la gente en las redes sociales que decían, velo al chato, anda hablando en alemán, háganlo hablar inglés, también decían por ahí la gente. Claro. Lo que pasa es que se portaron insistentes. Y la verdad que en el grupo que estábamos había solo 2 alemanes y los demás todos eran gente de habla hispana. Entonces, ¿para qué diablos quieren que yo hable en alemán? Querían tomarme el examen como usted. Ese era el tema. Doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Quiero que le deje un mensaje final a la gente. En estos 10 días que tenemos, del 13 al 23 de noviembre, que hace 10 años, por lo menos, se sigue manteniendo esta bonita tradición. Y ya que no se ha peleado de que se le incremente el presupuesto para hacerlo mucho más grande al festival, por lo menos lo han sabido mantener, porque de defender tampoco es que lo defienden. No, hay su mensaje final, doctor. Hay una improvisación terrible. Estos días vamos a vivir dos improvisaciones espantosas. La improvisación del festival y la improvisación de la consulta que tenemos. ¿Por qué es una improvisación? ¿No? Que todos tenemos muchos deseos de que la Constitución de 2008 se perfeccione, se la cambie, se le quite todas las novelerías, contradicciones e indefiniciones que tiene. Pero con ese estatuto con el que vamos a elegir asamblea constituyente, vamos a tener lo mismo de siempre, porque vuelven a poner el voto en plancha, por debajito lo meten. Vuelven a decir lista cerrada, ¿no es cierto? O salen con el cuentito de las fórmulas de Hond, de Hare y no sé qué cuántos. Todo eso es antidemocrático. Lo único democrático, dejen de estafar a la gente, es dar las curules en elecciones pluripersonales con lista abierta, elegir de entre listas y asignar las curules a los más votados, estén en la lista que estén y estén en el puesto que estén de la respectiva lista. Eso es lo único democrático. Pues ese es el derecho que el pueblo tiene a sus primarias abiertas, donde el dirigente del partido dice A, y el pueblo le puede decir al dirigente del partido, la yuca, yo digo B. Muy bien. Es un arma que tiene el pueblo en sus manos.